En esta oportunidad vamos a construir un pesebre para apartamento cuyas medidas son 1 metro de largo por 60 de ancho. Aquí ya hemos trazado el recorrido del río porque este pesebre va a llevar río. Ese es el recorrido. Aquí prácticamente nace el río, hace el recorrido y termina aquí. En esta parte va a ir una casita al estilo Jerusalén, y en esta parte donde nace el río va a ir la gruta o cueva donde va el nacimiento. Entonces lo que hemos hecho es inicialmente dibujar el trayecto del río y estamos sacando, ondeando un poquito para hacer el cauce del río. Entonces prácticamente lo que hemos hecho es perforar por donde va el dibujo del río y venimos sacando, de esta manera venimos sacando pedazos de icopor para ir haciendo el cauce del río. En la parte plana ondeamos un poquito y en esta parte vamos a colocar pedacitos de icopor haciendo el cauce del río para que el río nos quede prácticamente a nivel del terreno y no nos quede por encima del terreno, sino que nos quede a nivel del terreno. Bueno, prácticamente lo que hemos hecho es cortar tiras de icopor aproximadamente de 3,5 centímetros y hemos venido cortándolas en pedacitos buscando la forma del cauce del río, ¿sí? Haciendo el cauce, pero no todo el río, sino parte del río, y dejamos un sobrante que es el que nos va a quedar a nivel de piso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar estos pedacitos, pegarlos por donde va el cauce para pasar a impermeabilizar y hacer la parte de la montaña donde nace el río. Ese es el siguiente paso. Hemos avanzado ya en el pegue de los retazos de icopor para formar el cauce del río. La forma es untar pegante, untar la base, dejar secar unos segundos porque este pegante es instantáneo, y vamos formando el cauce del río. Pues aquí vamos pegando lo que ya hemos untado con icopor y vamos dando la forma de acuerdo al dibujo que hicimos inicialmente. Con los pedacitos vamos completando las curvas, y donde nos hayamos pasado, pues donde nos hemos pasado de icopor por fuera del dibujo, simplemente cortamos y vamos dando la forma.
Ahora vamos a proceder a decantar un poquito para que no nos quede tan alto el cauce del río. Vamos decantando. Y vemos cómo nos va quedando entonces nuestro río. Ya esta parte que ustedes ven aquí, que es la parte plana del río, entonces vamos a completar este espacio hasta donde desemboca el río con poliuretano, ¿sí? Entonces, antes de echar el poliuretano, entonces vamos a plastificar el cauce del río. Plastificar o impermeabilizar, o colocar plástico para que no nos quede con gotera. Y el plástico nos sirva de impermeabilizante. Ese es el siguiente paso. Sin antes terminar la montaña del río o el inicio del río. Bueno, ya hemos armado la parte donde nace el río. Como pueden darse cuenta, hemos colocado pedacitos de icopor tratando de hacer y sostener el cauce del río, ¿sí? Aquí hemos hecho un pequeño cajón donde va a ir la botella, donde entra la manguera que nos va a surtir el río de agua. Puede ser una botella parecida a esta. Aquí va a ir la botella, ¿sí? Vamos a abrir un pequeño hueco en forma de cruz aquí por donde vamos a introducir la manguera. Entonces, la boca de la botella nos va a servir de desagüe para que el agua empiece a correr por el cauce del río, finalmente llegue al lago donde termina el río. Entonces, la botella la colocamos una vez que hemos colocado plástico o hemos impermeabilizado el río, que sería el siguiente paso, impermeabilizar el río. Entonces vamos a realizar la impermeabilización de nuestro río y de nuestro pesebre para apartamento, con fuente o río, con agua constante, como dice la gente, con agua de verdad, y vamos a colocarle a este pesebre 6 figuras en movimiento. Bueno, vamos a aplicar el pegante y a impermeabilizar con este tipo de plástico. Entonces este es un plástico que lo he sacado de las chuspas que se utilizan para empacar la basura. Hemos cortado una tira. Hay que revisar que el plástico no esté con huecos para que no haya filtraciones. Porque el poliuretano no es un impermeabilizante, el poliuretano es un aislante. Por lo tanto, por eso es que debemos impermeabilizar con plástico. Entonces la manera es la siguiente, vamos vaciando el pegante y vamos a aplicarlo, a untarlo, a imprimirlo, digámoslo, inicialmente por donde nace el río. Vamos a aplicar pegante por todo lado donde va a ir el cauce, ¿sí? Y lo vamos a hacer por partes. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a aplicar por donde va a ir pegado el plástico.
Pues vamos a hacerlo hasta aquí. Y luego vamos a seguir avanzando. Voy a colocar una especie de salto de la cascada. Vamos a hacerle un pequeño salto aquí a la cascada. Y lógicamente agregamos un poquito de pegante en el pedacito nuevo que colocamos. ¿Sí? Y vamos a proceder entonces a la pega del plástico. Con mucho cuidado sin ir a perforar el plástico. Porque en después lo perforemos tenemos que cambiarlo. Pues prácticamente es moldear el cauce del río con el plástico. Vamos a hacerlo por el lado de acá. Vamos a hacerlo por el lado de acá. Y vamos buscando moldear el cauce del río con el plástico. Tiene un poquito de dificultad, pero con paciencia vamos logrando el resultado que queremos. Bueno, esta es la idea, que ustedes puedan entonces impermeabilizar su río de manera que no queden fugas, no queden filtraciones de agua a la hora que empiece a funcionar. Y esa es la forma entonces como debemos ir impermeabilizando. Los sobrantes simplemente los cortamos. Vamos cortando los sobrantes porque eso no lo vamos a necesitar. Eso, esa es la forma. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Bueno, ya hemos impermeabilizado gran parte del río. Ahora vamos a impermeabilizar la parte última. Y como pueden ustedes notar, aquí hemos puesto un pedazo de triples en el fondo del lago donde termina el río. Este pedazo de triple lo hemos puesto para ahorrarnos el gasto de comprar un tarrito plástico que sería para incrustar ahí. Entonces, colocando ese pedazo de triples, nos vamos a ahorrar ese tarrito. Entonces vamos a mermar los gastos. El punto siguiente es colocar un pedazo de plástico en la impermeabilización del lago. Y para impermeabilizar ese lago, entonces necesitamos de un pedazo de plástico que esté
que no esté perforado. Entonces, aquí nos quedó corto el plástico que viene de arriba, entonces vamos a empalmar. Y para el empalme vamos a hacerlo con un tramo bastante largo, como de unos 15 centímetros. Entonces vamos a aplicar el pegante. Vamos a aplicar el pegante. Para hacer el empalme. Entonces recuerde que debemos aplicar el pegante por todo el contorno del río y del lago. Debemos ser generosos con el pegamento para que nos quede una buena pega. Entonces no que por gastar menos vamos a hacer un mal trabajo, no, esa no es la idea. Sino que seamos generosos con el pegante. Ya prácticamente estamos terminando de aplicar el vamos a correrlo un poco más. Darle un poquito de... Vamos a secarlo con un poco de aire. Y procedemos a colocar el plástico. Entonces en este empalme debemos tener en cuenta que sobrepasemos vamos a impermeabilizar la parte del lago. Con mucho cuidado para no ir a romper el plástico. Cortamos el excedente. Lo retiramos. Como ustedes pueden apreciar, aquí hay un empalme casi de 15-20 centímetros, donde vamos a empalmar con el plástico que viene de arriba. Entonces, haciendo un empalme largo no nos va a quedar filtración ni goteras. Aplicamos pegante.
Retiramos los excedentes. Vamos a conseguir con qué soplar un poco para que nos seque un poco más rápido. Y este empalme que nos quede perfecto. Bueno, ahora sí procedemos a pegar. Yo aquí me he untado un poco las manos con un poco de aceite para que el pegante que tengo en las manos no me tire ni me jale el plástico. Vamos a proceder a empalmar. Yo creo que aquí ya no nos queda filtración. Cortamos los excedentes. Los retiramos. Y prácticamente, como se dan cuenta, hemos impermeabilizado nuestro río. Entonces, esa es la manera como se debe impermeabilizar el río antes de aplicar el poliuretano. Vamos a hacer un acercamiento más aquí a donde queda, donde termina el lago. Bueno, esta es la parte más larga de este video. Van casi 10 minutos de filmación, pero es importante que lo hayamos hecho así de esa manera para que nos quede una buena impermeabilización. Y a la hora de funcionar el río con el agua, entonces no nos queden filtraciones. Vamos a continuar entonces con la construcción de la arquitectura, la casa y la gruta que va a ir al lado de la fuente. Bueno, en la parte de la arquitectura ya hemos hecho esta pequeña casa al estilo Jerusalén, con un compartimiento aquí o una pieza y como una especie de antesala o salón de visitas, digámoslo así, con una pequeña columna. Hemos hecho los biselitos, aquí tenemos otro bisel, característico de ese entonces, las cúpulas. Vamos avanzando. Como pueden darse cuenta, es para figuras de 12 centímetros. Las casas tienen un ancho de aquí a aquí 20, de aquí a aquí 20 y de aquí a aquí 16 centímetros. Así es como vamos avanzando en la parte de la arquitectura. Vamos a seguir trabajando y vamos a hacer la parte de la gruta que va a ir en ese rincón, y así vamos avanzando poco a poco. Yo creo que en la realización de la casita no van a tener dificultad. Son módulos cuadrados a los cuales le hemos agregado algunos detalles. Entonces, no creo que haya gran complicación. Y la idea es que ustedes puedan hacer su casita con diseño propio, que lo puedan inventar o puedan bajarlo de la web y que puedan avanzar en este proceso de hacer un pesebre con fuente de agua constante, agua viva, para su apartamento.
si no tienen mucho espacio donde hacer un pesebre. Entonces recuerden que las medidas de este pesebre es de 1 metro de largo por 60 de ancho. Estamos trabajando sobre icopor de 5 centímetros, ¿sí? Para que el río nos quede a la perfección. Seguimos avanzando y espero no tenga gran dificultad en cuanto a la construcción de la arquitectura. En esta parte ya hemos definido cómo va a quedar la gruta donde va a ir ubicado el nacimiento. Habíamos dicho que es para figuras de 12 centímetros. Y también ya hemos colocado la manguera que va hasta la bomba, y la bomba se encuentra en el pozo. Este es el pozo que nos va a surtir de agua el río. Ya la hemos colocado, la hemos fijado con algunas grapas de alambre para que no se nos mueva y nos quede fija, ¿sí? La hemos atravesado por aquí, sale al costado de acá y llega a la cima de la montaña, ¿sí? Aquí ya vamos a colocar una botella plástica donde llega la manguera, y hemos aplicado la primera parte de poliuretano sobre la ribera del río, tratando de conservar el cauce que habíamos hecho inicialmente, ¿sí? Y la bomba también ya la hemos la hemos asegurado con poliuretano para que no se nos mueva. Entonces así va quedando nuestro pesebre para apartamento. Vamos a continuar con el poliuretano. Vamos a proceder a aplicar poliuretano. Aquí tenemos poliuretano A en una copita de estas. Vamos a agregar un poquito de poliuretano en cantidades iguales. Ya tenemos el A, y aquí un poquito de poliuretano B. Ya tenemos el B. Tomamos una bolsa plástica y introducimos el poliuretano B y el poliuretano A, cantidades iguales. Bueno, una vez que está ahí, entonces amarramos la bolsa plástica y procedemos a batir. A batir o a agitar para que se mezclen los dos componentes A y B. Vemos que empieza a formarse una espuma amarillo clarito, y la chuspa en nuestras manos se va calentando por acción de la mezcla de los dos componentes. Entonces seguimos agitando y vamos a aplicar. Ya ustedes pueden ver que hemos aplicado en gran parte de nuestro río, hemos aplicado poliuretano. Bueno, aquí ya se empezó a calentar y empezó a inflarse la chuspa por el proceso químico que se realiza en el poliuretano. Cortamos simplemente una puntita de la chuspa de la bolsa y empezamos a aplicar. Empezamos a aplicar. Escurrimos lo mejor que podamos y con una espátula de cartón que hemos cortado con posterioridad vamos a regar el poliuretano que ya hemos mezclado. Aquí vamos a aplicar el poliuretano, estamos aplicando en el lago el lago donde termina el río o la fuente.
aplicamos, extendemos lo mejor que podamos. Y eso es todo. Pues para que el poliuretano nos rinda, lo aplicamos con una bolsita plástica. En cantidades iguales, mitad de A igual a mitad de B. Es la única manera de que nos rinda este producto. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la montaña donde nace nuestro río, para terminar ya de aplicar poliuretano y pasar a echar textura. Vamos a echar textura a la parte de la edificación, de la gruta, del piso, y proceder a pintar para de esta manera ir acabando con nuestro portal o nuestro pesebre para apartamento. Bueno, en este punto ya hemos colocado nuestra botella plástica, hemos abierto un hueco en la botella y hemos introducido la manguera. Entonces hemos colocado algunas bolsitas de poliuretano, las que utilizamos para rellenar, para que no nos consuma tanto poliuretano. Vamos esparciendo el poliuretano entonces de la mejor manera. Y hemos amarrado también con un alambrecito la botella para que no se nos alce mucho, no se lo levante. Pues con una espatulita de cartón acomodamos el poliuretano y vemos cómo vamos formando nuestra montaña de poliuretano. Sostenemos un ratico ahí mientras el poliuretano seca y la botella nos quede fijo. Por la boca de la botella es donde nos va a desembocar el agua que viene del lago a través de la manguera. Por aquí puede verse la manguera todavía. Entonces el paso siguiente es acabar de cubrir esta parte con poliuretano y un poquito el cauce del río. Vamos a echarle poliuretano para darle un poquito de imitación a las rocas, a las piedras que lleva todo río. Seguimos aplicando el poliuretano por el cauce del río. Vamos a aplicarlo de la mejor manera que podamos, como he venido diciendo, para que nos quede bien distribuido. No se olviden de las espátulas de cartón. Son muy propicias para poder regar el poliuretano. Vamos emparejando por donde creemos que nos haya quedado faltando o por donde se vea que ha quedado faltando el poliuretano. Y ya saben que el truco para bajarle un poquito el espesor es untarse las manos con un poquito de agua jabonosa, con jabón o con champú.
Entonces vamos a esperar a que pueda manipularse un poquito con las manos mojadas con agua con champú o con jabón. Así vamos acabando de echar la textura poliuretano a nuestro río. Ya vamos a mirar, a hacer un recorrido con la cámara para ver cómo va quedando. Bueno, entonces ya me unto las manos con un poquito de agua con jabón y ya puedo ayudar a dar textura al cauce del río. Si me pasé de poliuretano, pues lo único que hago es asentar con la mano el poliuretano ya un poco semiseco. Y vamos dándole forma al cauce. Agua con jabón o agua con champú. Y es la manera de poder asentar el poliuretano un poquito sobre el plástico y que no nos tape el cauce. Eso, perfecto. Aquí ya tenemos el recorrido de nuestro río, que va por este costado, así, en curva, y finalmente llega aquí al pequeño lago, donde vuelve y retorna hacia la montaña. Aquí también vamos a tratar de aplastar un poquito, pero aún le falta dejar secar para poder manipular. Que no nos quede muy alto. Vamos bajando. Y él automáticamente se asienta. Pero si no se echan agua jabonosa sobre las manos, lo más probable es que se les pegue sobre la mano el poliuretano. Como pueden darse cuenta, aquí no se me pega. Eso. Y ha quedado casi perfecto nuestro río para este pequeño pesebre o portal para un nacimiento, para un apartamento. Bueno, aquí estamos aplicando la textura encima del poliuretano. La textura es un producto similar al Graniplas, acá en Colombia. Sirve para aplicar a los muros, en las casas, en los hogares. Es un producto que cuando seca, queda duro, le da dureza. Y estoy aplicando prácticamente por los relieves que forman el cauce del río. Más no voy a aplicar por aquí, por el cauce del río, no voy a aplicar, porque el agua se lo llevaría. Entonces, la idea es poder aplicar simplemente por las partes altas del río. Y la forma de aplicarlo es con una brocha, ¿sí? Lo aplicamos en bruto, sin rebajarlo en agua ni ningún otro material. Entonces simplemente vamos aplicando la textura y le vamos ponceando con la brocha. Es la mejor manera. Aquí ya hemos echado la textura sobre el piso.
donde va a quedar la arquitectura de la casa, y hemos echado sobre, también sobre la gruta, ¿sí? De la misma manera, aplicamos textura, la regamos con una brocha, medio la humedecemos con agua y extendemos. Esa es la forma y la manera. Entonces vamos a continuar. Y el resto del cauce y parte de la montaña la estaríamos pintando con pinturas en spray. Bueno, prácticamente ya hemos echado textura a la parte de la caverna, parte del río, pero no hemos echado textura por la parte interna del canal del río, sino por las afueras del río. Este es el lago que nos va a quedar. Hemos echado también al piso, donde va a ir la parte de la escenografía de este pesebre. Ahí pueden apreciarlo. Y solo nos resta entonces dejar que la textura seque para proceder a echar textura a la arquitectura. Y así estaríamos complementando entonces todo nuestro pesebre con textura, aplicándole textura para pasar a pintar y hacer el montaje de las figuras. Este pesebre lleva 6 figuras con movimiento y río con agua constante corriendo a través de él. Aquí es donde nace el río, hace el recorrido, cae una cascadita aquí, hace el recorrido por aquí y termina aquí en este laguito. Aquí va un lago. Esa es la casita, va con puerta, con ventana, lleva textura también, así como se le ha aplicado textura a todo esto. Y aquí es la gruta donde va a ir el nacimiento. Esa es la gruta. Ya solo falta pintar, algo otros detalles, acabar de echarle textura a la casa, montar las figuras con movimiento apenas lleguen para hacerles montaje. Las otras ya casi las tengo listas. Así vamos. Aquí ya hemos aplicado textura a la mayor parte del pesebre, así queda la gruta. Y hemos pintado la primera capa de pintura al lecho del río, al recorrido del río. Así va quedando nuestro pesebre, paso a paso. Aquí ya hemos aplicado la primera, segunda, tercera capa de brocha seca en blanco. Ahora vamos nuevamente con brocha seca de ocre y finalizamos con brocha seca de blanco y estaríamos echando los translúcidos para envejecer un poco. Hemos aplicado ya nuestra segunda capa de pintura de nuestra casita, que es brocha seca de ocre. Y ahora vamos a proseguir con brocha seca de blanco. Bueno, finalmente así es como queda la pintura y el acabado de nuestro pesebre. Faltan algunos detalles como la puerta y la ventana, la energía de las antorchas, la energía de la cueva, de la misma casita. Pero aquí les doy una idea con este video de cómo finalmente puede quedar su proyecto si siguen los pasos correctamente como se ha indicado. Ya hemos envejecido y hemos dado los colores indispensables para que nuestro pesebre quede muy hermoso, muy bonito. Más adelante estaremos subiendo un video en funcionamiento del río y de las figuras con movimiento. Espero les haya gustado y pongan mucha dedicación y esfuerzo a la creación de su portal o su pesebre para apartamento. Bueno, finalmente así es como queda terminado nuestro pesebre, una vez que hemos cumplido con todos los pasos, con todas las instrucciones que
les hemos dado y les hemos brindado. Los invito para que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Recuerden que aparezco como Taller de Pesebres Popayán, tanto en YouTube como en Facebook. Y no olviden compartir estos videos y darles like para que muchas personas puedan aprovechar de estos videos tutoriales que vamos a seguir sacando cada 15 días o cada mes. Gracias por llegar hasta aquí, por haber mirado este video instructivo.